Queridos amigos, tengan todos muy buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros. Especial agradecimiento a nuestro amigo Sebastián, que hace algún tiempo atrás también nos acompañó con una charla. Y esta, vamos a darle a conocer el título de inmediato. Oh, esto de los celulares, ahí está. Dice, reflexiones sobre la vida del que era, esencia de esencias y el mar de mares. Querido Sebastián, muchas gracias y adelante, por favor. Gracias a todos por estar aquí esta tarde y escuchar mi charla. Pero antes de comenzar, tengo una pregunta. ¿Alguien sabe a quién me refiero cuando digo el mar de mares y esencia de esencias? ¿El BAF? Exactamente, el Bab. Esa era una frase que usaba Bahá'u'lláh cuando se refería al Bab. Entonces, la inspiración de esta charla viene de que acabo de terminar estudiando el libro 4 del Instituto Rujín y una de las prácticas es contar las historias de la vida del Bab y Bahá'u'lláh y decidí que quería compartir ustedes algunas de mis reflexiones que he tenido sobre lo que he aprendido de la vida del Bab, leer algunas citas juntos, contar algunas historias y tener una consulta al final y aprender juntos en el día de hoy. Voy a compartir mi pantalla, si me deja, déjame ver. Y aquí comienzo la presentación. ¿Se ve bien? Sí. Ok, Perfecto, perfecto. perfecto. Ok, entonces vamos a comenzar con tengo un videíto corto, una canción sobre el Babi, ahí entonces comienzo mi charla. Me dejas saber si no se escucha, ¿ok? Ah, No estamos no, escuchando. no escucho. Vemos el título, Déjame ver. vemos el video, pero no estamos escuchando. ¿Y ahora? No, No. no. Quizás, Sebastián, habría que activar el audio Sí, antes déjame ver. ¿no es cierto? Compartir. ¿Y ahora? Ah, no. No. Sí. Queridos amigos, muy buenas tardes. Hola, Saludos, Hola. Guillermo, un un fuerte abrazo. abrazo. ¿Cómo Hola, estás? Rafa. ¿Qué fin de semana tan movido? Sí, hoy día tuvimos un cocacho de nuevo de 4 colores. Ah, ahí está. Se levantó para proclamar su causa siendo muy joven, completamente solo. No te escucho, Sebastián. Ahora sí, tienes el micrófono abierto. Y de un modo que desafía a la imaginación, alzó su causa con tal poder. Ansiaba. ¿Puedes mandar el video a nosotros y nosotros lo podemos compartir Ah, de acá? eh, 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 Sebastián, si deseas, nos envías el video. Es que, Sebastián, no te escuchamos. Sí, solamente vemos Mueve la la boca. pantalla, pero voz no tenemos. Sebastián, no te escuchamos.
Querido Sebastián, tienes el micrófono abierto, pero la verdad es que no te escuchamos. Quizás si Quizá- sales y vuelves a entrar, Claro. no sé por qué funciona, pero funciona. Ok, Ahí ahora te me escuchamos. escuchan? Perfecto, sí, Sí. perfecto. Ok, perdón, ok. Entonces, déjame, voy a saltar el video y comenzar entonces directo la charla, porque como Ya. que no está funcionando el video. Ya. Ok, ¿alguien me puede leer esta cita? Viene de Dios pasa y es una descripción del Bab por Shoghi Effendi, Abdul Baha y Bahá'u'lláh. Ok. Puedo, ya. Sí, dale. Aclamado por Bajaola como la esencia de esencias, el mar de mares, el punto alrededor del cual giran las realidades de los profetas y sus mensajeros, de quien Dios ha hecho que proceda el conocimiento de todo lo que fue y será, cuyo rango supera al de todos los profetas y cuya revelación trasciende la comprensión e inteligencia de todos los escogidos. Había entregado su mensaje y cumplido su misión. Él, quien era en palabras de Abdu'l-Bahá, la mañana de la verdad y el heraldo de la más grande luz, cuyo advenimiento señala al mismo tiempo la conclusión de su ciclo profético y el principio de su ciclo de cumplimiento. Había disipado mediante su revelación las tinieblas de la noche que se habían abatido sobre su país y proclamado el próximo surgimiento de ese orbe incomparable cuya irradiación habría de reagrupar a la humanidad entera. Dios paz. Muchas gracias, Víctor. Entonces aquí una de las cosas que me trae mucho la atención es que que el Bab es uno de los puntos en que todas las manifestaciones de Dios como que han esperado su llegada. Él tiene un rango que supera a todos los profetas, una revelación que es realmente transformativa. Uno lo ve no solamente desde el punto de vista espiritual y todas las enseñanzas que él trajo, pero nosotros sabemos que al mismo tiempo que llegó la fe Bahá'í fue un momento donde hubo mucho avance tecnológico eh, y, el, y el mundo, hubo una revolución grande en el mundo, que el mundo cambió y trajo, como dice aquí, fue heraldo de la más grande luz, que la más grande luz fue Bahá'u'lláh, entonces él fue el que preparó el mundo para esta revelación que transformará a la humanidad. Entonces el nombre de el Bab de nacimiento fue Sayyid Ali Muhammad, pero hay otros nombres que han sido, eh, que le han puesto a él. Nosotros como Bahá'í los conocemos como el Bab, pero en la época cuando él llegó en Irán o en Persia, había un grupo del Islam, una secta del Islam, que estaban esperando el Caim. Y el Caim era, se llamaba aquel que se alza. Hablemos un poco, vamos a hablar un poco más sobre ese significado y esa profecía en algunos momentos, pero quería compartir con ustedes algunos de los otros nombres y que algunos salieron en la cita que leímos, algunos eran nuevos, pero le llamaban Abdul Baha y Bahá'u'lláh, se referían al Bab como el exaltado, esencia de esencias, mar de mares, punto alrededor del cual giran las realidades, los profetas y sus mensajeros, de quien Dios ha hecho que proceda al conocimiento de todo lo que fue y será. Esa específicamente también regresaré a ese nombre porque algo que me impactó mucho.
la próxima vez cuyo rango supera al de todos los profetas, cuya revelación transciende la comprensión e inteligencia de todos sus escogidos. Él era la mañana de la verdad y el heraldo de la más grande luz. El Bab, aquí podemos ver una lista de algunas de las ciudades donde viajó el Bab. El Bab nació en Shiraz, pero en Shiraz es la ciudad donde sale la historia de cuando el Bab era jovencito, un niño, el profesor de su clase que le estaba enseñando el Corán, le pregunta, ¿qué significa esta cita del Corán? Y el Bab dio una explicación tan bella que cuando se reunió con el tío, que era el que lo cuidaba, le dijo, yo no tengo la capacidad de, de enseñarle a este niño. Este niño tiene un conocimiento fuera de mi capacidad. Eh, y pronto después de ahí, eh, el Bab salió de la escuela y se fue con su tío a Bushir. Y en Bushir él fue mercadero y trabajaba como mercadero eh, junto a su familia. De ahí regresó a Shiraz. A ver, yo tengo hasta aquí. De ahí él, sí, de ahí él se fue. Bueno, antes de irse regresar a Shiraz, quiero hablar un poco sobre Carbilá. El Bab nunca fue a esa ciudad, pero esa es la ciudad de donde es Tigir Qasim, que es el profesor de Mullah Hussein. Y de ahí fue que salió Mullah Hussein para buscar al prometido o al Caín, que le llamaban. Ah, cuando Mullah Hussein sale de Karbila, al mismo tiempo el Bab regresa a Shiraz y ahí se reúnen y tienen esa noche especial donde el Bab revela que él era manifestación de Dios. Ah, y le revela a Mullah Hussein. Después de las 19 o 18 letras del viviente, reconocerlo al Bab mientras él estaba en Shiraz, él junto con Kudus salieron a Bushir y de Bushir fueron en camino a la Meca para un peregrinaje musulmán. Fueron a Meca y fueron a Medina también. Durante su peregrinaje, el Bab le escribió una carta al Sharif, que el Sharif era alguien de un rango de nobleza. Y en esa carta, él le dijo que él era el prometido, que él era el Caín. Y, pero cuando regresa a Bushir y luego a Shiraz, el gobernador, bueno, el gobernador de ahí no era eh, celoso y lo pusieron preso al Bab. Y de ahí lo mandaron a Isfahán, él siendo un prisionero. Y el gobernador de esa ciudad era muy generoso, dejaba que las personas visiten al Bab, eh, de- eh, dejaba que le enseñe la fe a las personas del pueblo, pero había un clero muy celoso y cuando se murió ese Ah, el gobernador, el Shah, mandó al Bab para que fuera a Teherán, pero el Bab nunca llegó a Teherán porque otra vez
sin mirar el clero que existía en Isfahán, el Shah de Irán tenía un primer ministro que no quería que él se reuniera con el Bab por temor al que el mismo Shah se haga Babí. Entonces él convenció al Shah a que manden el Bab a Tabriz. Después de un corto tiempo en Tabriz, lo mandaron a una fortaleza en Macú y luego a una fortaleza en Shirik. El- Durante el tiempo que estaba en esas fortalezas, tengo una historia muy interesante que también me impactó mucho, pero lo dejaré para luego. Durante su tiempo que el Bab estuvo en Shirik, muchas personas importantes, con mucho conocimiento, de alto rango, hicieron babís. Y de ahí lo mandaron a Tabriz otra vez, donde al frente de las personas del gobierno trataron de humillarlo, y cuando le preguntaron, ¿quién eres? Ahí viene la famosa cita del Bado diciendo, yo soy el prometido, yo soy el prometido que ustedes han esperado por, por 1000 años. Y después de esa respuesta lo devolvieron a Sherik. Pero durante el tiempo que había regresado a Shirik, ahí decidieron que la única manera de cortar su influencia, matar la influencia, es matarlo al Bab. Entonces, al Bab lo devolvieron a Tabriz, y ahí fue su martirio, donde murió junto con Anís. Hay varios días que tenemos nosotros como los bajáis, que son días sagrados relacionados con la vida del Bab. El 20 de octubre fue la fecha en que nació el Bab en Shiraz. Fue el 20 de octubre de 1819. El 23 de mayo de 1844 fue la declaración del Bab junto con Mullah Hussein, que pasó en la nochecita. Y en esa misma noche, algo muy especial pasó, que fue el nacimiento de Abdul Bahá, que para nosotros es el ejemplo perfecto. Entonces, la edad de Abdul Bahá coincide con la edad o con la misma fecha en que nació la fe Babí. Y el 9 de julio de 1950 fue el martirio del Bab y de Anís. Anís fue un Bahá'í que eh, le pidió al Bab que él quería morir junto a él, que no podía vivir sin él, y que quería que el Bab le conceda ese honor. Y hoy en día en Tierra Santa, en el santuario del Bab, ahí están enterrados el Bab y Anís, porque cuando lo mataron a ellos, sus cuerpos quedaron tan destruidos que no se podía distinguir del cuerpo del Bab Anís, pero lo interesante es que sus caras quedaron intactas. Para el que no lo sabía, eh, fueron dos grupos de personas que se tomó para matarlo, porque cuando lo buscaron al Bab para matarlo por primera vez, el Bab le dijo, yo no estoy listo, me falta algo que escribir, pero lo tomaron como quiera, y cuando dispararon, el Bab había desaparecido, y Anís estaba completamente salvo, sin ninguna herida. Y cuando encontraron el Bab por segunda vez, él dijo, ya estoy listo. Y ahí fue entonces en esa segunda vez que fue que pudieron disparar, y
y matar al Bab y a Nis. Ok, entonces, ¿qué es el Caín? En esa época, el pueblo de Irán esperaba la llegada de un nuevo mensajero de Dios. Ellos oraban para que se manifestara pronto y trajera consigo un periodo de paz y justicia en la tierra. Muchos salieron de hogares en búsqueda del prometido. Y en esta época no era solamente en Irán, pero habían personas en todas partes del mundo que habían calculado que en esa fecha venía el prometido de Dios. Incluso que hoy en día en Haifa, al frente de los jardines Bahá'í, al frente del templo del Bab, hay unas casas que los construyeron un grupo de personas que esperaban que Jesucristo pasara por ahí, por el Monte Carmelo. Y, y la fecha que ellos tenían calculado era la misma fecha que Bahá'u'lláh pasó por ahí y no lo reconocieron. Entonces el título Caín se le da a una figura mesiánica en la escatología del Islam chiita, a veces equiparado con el Mahdi. El término se utilizó por primera vez en el siglo VIII para referirse a un futuro miembro de la familia de Mahoma que se levantaría y derrotaría a los malvados gobernantes de la era y restablecerá la justicia. Y nosotros sabemos que con la venida de Bahá'u'lláh no ha dado las instrucciones que necesitamos para construir ese mundo justo, para construir un mundo nuevo, mejor y más hermoso. Y eso es lo que significaba la llegada del Bab. Él era la puerta que abría el camino hacia esa revelación. El monte Sinai es algo que me encuentro súper interesante. Ahorita dije que uno de los nombres que me interesaba mucho era este, punto alrededor del cual giran las realidades de los profetas y sus mensajeros de quien Dios ha hecho que proceda el conocimiento de todo lo que fue y será. Y el Bab habla mucho, mucho, mucho de ese momento en cuando Moisés habló con Dios en el monte Sinai. Incluso que el Bab dice en algunas partes que Moisés habló con él, que Moisés habló con el Bab en el fuego del monte Sinai. Entonces, si alguien se anima, me gustaría que leyeran esta cita del Bab que hace referencia al Sinai. Se lo voy a leer. Muchas gracias, Daniel. El monte Sinaí. En verdad, nosotros, mediante la voluntad de Dios, conversamos con Moisés desde el centro de la zarza ardiente en el Sinaí y revelamos un rayo infinitesimal de tu luz a la montaña mística y a sus habitantes. No se oye, Daniel. ¿Lo escucho bien? Ya, por lo Doctor, que el corazón mismo de la montaña se estremeció, quebrantándose hasta quedar convertida en polvo. Oh pueblos de la tierra, juro por vuestro Señor, obraréis al igual que obraron generaciones anteriores. Preveníos, pues, a vosotros mismos de la más cruel y terrible venganza de Dios. Pues, en verdad, Dios tiene poder sobre todas las cosas. El Bab. Entonces aquí el Bab revela que él junto con Dios conversaron
con Moisés. Y a mí eso me da mucha eh, aclaración a este nombre, que es el punto quien giran las realidades de los profetas y sus mensajeros, quien Dios ha hecho que proceda el conocimiento de todo lo que fue y será. Entonces, todo lo que reveló Moisés fue en realidad como en consulta con, con el Bab. Eh, y alguna vez, y yo me acuerdo que una vez yo estaba pensando como que, ¿cómo es posible? Tú sabes, como que son épocas diferentes, pero en realidad todas las manifestaciones de Dios son una. Es el mismo espíritu, es el mismo espíritu de Dios. Y muchas de las profecías, de la manera que yo la entiendo, la razón que se vuelven verdaderas es que para Dios el tiempo no es como nosotros, el tiempo no existe. Entonces todo está pasando en un instante. Entonces, y me imagino que las manifestaciones de Dios perciben el tiempo igual que Dios. Entonces, como que para Moisés, para el Ba, para Bajaulá, Jesucristo, Mahoma, cuando hacen una profecía, la hacen sabiendo qué está pasando en este mismo momento, porque perciben, no es que están, nosotros no tenemos libre albedrío y que no podemos tomar nuestras propias decisiones, pero ellos nos ven, aunque sea en el pasado, nos ven en el presente tomando las decisiones que estamos tomando y, y hacen las profecías. Entonces, aquí tengo algunas exceptos de la Biblia, del Éxodo, de cuando habla sobre el momento que Moisés habló con Dios y para darnos como una idea de más o menos cuál fue la conversación que tuvo Dios o el Bab con Moisés. Entonces, si una persona más se anima a leer el Éxodo 19, por favor, vaya. Lo leo, Sebastián. Sí. Dice Éxodo 19. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y como os tomé sobre las águilas y os he traído a mí. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Éxodo 19, versículo 3-6. Eso me encuentro muy interesante porque aquí dice, ¿dónde que está? Y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Y el Bab se representa mucho con águilas. Y Shoy Effendi diseñó los jardines bajáis con águilas en todas partes. Entonces, como que para mí eso es parte de la profecía del Bab, no sé, yo lo interpreto de esa manera, cada quien está libre de interpretarlo a su manera, pero como que me impacta mucho esa línea de las águilas y que con y con las alas de las águilas eh, nos acercaremos a Dios. Si alguien quiere leer esta próxima parte, ¿alguien más quiere leer esta parte? Si no, yo la leo. Yo puedo leerla si tú quieres de nuevo, Sebastián. No, yo puedo, sí, vale. Entonces Jehová dijo a Moisés:
He aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para que el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí, y señalarás términos al pueblo en derredor, diciendo: Guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o aseateado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo: Estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Este también me lo encuentro muy interesante, Así. porque aquí como que es cuando Dios le está dando la confianza de que sigue mis instrucciones y me aseguro que todos confíen en ti. Eso como que es importante, seguir, aunque uno quizá no lo entienda en el momento, siempre es importante ser obediente a Dios y seguir sus instrucciones. Esta es la última parte donde le habló Dios a Moisés en el Éxodo 19. Yo puedo leerla. Y Jehová dijo a Moisés: Desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: El pueblo no podrá subir al monte Sinai, porque tú nos has mandado diciendo: Señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: Ve, desciende y subirás tú, y Aarón contigo, más los sacerdotes, y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que hagan ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Y aquí en el Éxodo 20 fueron eh, como las leyes que le dio eh, Dios a Moisés. Entonces no lo voy a leer entero, pero voy a leer esta parte que son las leyes: que honra a tu madre y tu padre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni su criada. Pero lo que me interesa aquí es que dice Bajaola eh, que estas leyes, las leyes espirituales, eh, siempre se quedarán con nosotros. Y aquí me lo encuentro un buen ejemplo de cómo van cambiando quizás la parte social, pero la parte espiritual siempre se queda aquí, y las virtudes que se enseñan por las manifestaciones de Dios siempre se mantienen igual. Y aquí hay una prueba que es el mismo Espíritu de Dios, una eh, misma enseñanza, una misma religión, un mismo conocimiento. Viene todo de la misma fuente.
Y al final, la última parte de la conversación fue, y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro haréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendiciré. Y se me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Ok, la próxima historia que yo quiero compartir con ustedes es una que pasó cuando el Bab estaba preso en una de las fortalezas. En realidad no sé exacto si fue aquí en Macú o en Chirik, pero yo sé que fue en una de esas dos. Y el cuento es que el, como el general o la persona encargada de esa prisión fue a montar caballo un día cuando ve al Bab que estaba preso caminando y meditando al lado del río. Y él, en vez de, y en vez de ir donde él, fue corriendo hacia la prisión y le dice a los guardias, y que por quién dejó a salir el Bab, a él no se le puede dejar salir, tiene que quedarse trancado. Y todos los guardias le contestan que no, que él está ahí adentro, que nadie lo ha dejado salir. Déjenme ver, le dice el jefe. Y cuando entra donde está el Bab y lo ve ahí, dice, de que, ¿y cómo regresaste tan rápido? Yo, yo te acabo de ver por el río. Y el Bab le contesta, no piense ni por un segundo que yo no puedo estar en dos lugares al mismo tiempo. Y a mí también es una historia que me impacta mucho porque, bueno, para continuar lo que estábamos hablando del monte Sinai, como que el Bab estaba ahí hablando con Moisés miles de años antes de él haber nacido, imagínate tú. Entonces, y en ese momento él estaba dentro de la prisión y también en el río meditando. Entonces, la protección que nosotros tenemos de las manifestaciones de Dios está aquí siempre. Yo estaba leyendo que la conexión, no hay nada que sea una conexión más cercano que Dios y su creación. Entonces, que en cualquier momento Dios está ahí. Por eso que muchas oraciones dice que Dios es la ayuda en el peligro, porque Dios siempre está ahí, no quiere tanto y tiene la capacidad para estar ahí protegiéndonos. Entonces, y eso el guardia lo había visto con sus propios ojos, que el Bab tuvo la capacidad de estar en dos lugares al mismo tiempo. Una, una de las otras de las enseñanzas del Bab también que muy importante es sobre las virtudes de la pureza. ¿Alguien me quiere leer esta cita, por favor? Las virtudes de la pureza. Dios ama a quienes son puros. En el Bayán, nada es más apreciado a los ojos de Dios que la pureza y la limpieza inmaculada. Dios no desea ver en la dispensación del Bayán alma alguna privada de alegría
y esplendor. Él desea en verdad que en cualquier circunstancia todos estén adornados con tal pureza interior y exterior que no puedan causar repugnancia ni siquiera a sí mismos, cuanto menos a los demás. El Bab. Gracias, Guillermo, por leer. Es interesante porque eso es una enseñanza que dice que uno tiene que tener pureza y limpieza interior como exterior. Y es algo como que el BAP tenía como muy estricto, ser limpio, ser pulcro, como que esa pureza es sumamente necesaria para acercarse a Dios. Y quería, como que me encuentro muy interesante y eso siendo uno de los requisitos y quería compartir eso con ustedes también. Entonces, para terminar, tengo una oración revelada por el BAB y después ahí tengo un video más y ojalá que esta vez funcione. Pero ¿alguien quiere leer nuestra última oración del día de hoy? Que lo hago yo. Sí. Oh Señor, haz posible el rápido crecimiento del árbol de tu divina unidad. Riégalo, pues, oh Señor, con las aguas corrientes de tu favor, y haz que ante las revelaciones de tu divina seguridad dé frutos como los que tú deseas para tu glorificación y exaltación, para tu alabanza y el agradecimiento a ti, y magnifique tu nombre, alabe la unicidad de tu esencia. Oh, perdón. Alabe la unicidad de tu esencia y te rinda culto, ya que todo esto está a tu alcance y no al alcance de ningún otro. Grande es la bienaventuranza de aquellos cuya sangre has escogido para regar el árbol de tu afirmación y exaltar así tu santa e inmutable palabra. El Bab. Gracias, mami. Me dejan saber si lo escuchan. Háganme un... Si no, trataré otra vez. Bien, perfecto. ¿De quién es esa mano que sostiene aquella lámpara de luz? ¿De quién es ese rostro, espejo de absoluta perfección? ¿Quién es ese joven que al pasar deja una estela de esplendor? Porque los ruiseñores entonan su canción. Cuentan que su mano ocultaba un tesoro sin igual, que despertó los celos de los reyes y ministros del poder, que sacudió los muros y cimientos de la antigua tradición para dar la bienvenida a un nuevo amanecer. Dicen que fue en Irán, en un cuarto de Shiraz, mientras lavó las manos de un humilde
transformó la duda ingenua en certidumbre total. Su nombre es Ali, Ali el Bab, la puerta, el heraldo de Bahá'u'lláh. Su nombre es Ali, Gracias. Ali el Bab, la puerta, el heraldo de Bahá'u'lláh. Candiles se encendieron para difundir su luz. 313 fieles demostraron su heroísmo y su valor. Una poetisa cuestionó la condición de la mujer. Se quitó el velo del prejuicio y la opresión. La plaza está lista, los fanáticos del pueblo quieren ver. La sentencia está firmada, los soldados abren fuego sin piedad. Aquel árbol divino soportó una descarga de crueldad. Ofreció su joven pecho por la humanidad. Dicen que fue en Irán, en un cuarto de Shiraz, mientras lavó las manos de un humilde buscador. El encanto de su palabra, la dulzura de sus versos, transformó la duda ingenua en certidumbre total. Su nombre es Ali, Ali el Bab, la puerta, el heraldo de Bahá'u'lláh. Su nombre es Ali, Ali el Bab, la puerta, el heraldo. Ali el Bab, la puerta, el heraldo de Bahá'u'lláh. Ali el Bab, la puerta, el heraldo de Bahá'u'lláh. Eh, Gracias amigos por escuchar mi charla y ahora le daré la oportunidad para que quiera eh, dar su opinión y consultar sobre o hacer preguntas y entonces y aprender entre todos. Yo traté de compartir algunas historias y algunas cosas que yo tenía entendido, algunas reflexiones que fuera de las historias que se cuentan normalmente, traté de ofrecer algo diferente. Entonces, veo que Luis tiene su mano levantada, entonces podemos comenzar con usted. Adelante, querido Vale, Luis. te lo agradezco porque aquí ya son las 11 de la noche y es hora ya un poco de
de ir a retirarse otra vez. Mira, ante todo agradecer la molestia que se toma cualquier conferenciante por presentarnos aquí su visión o su análisis de las cosas. Es una molestia, es un agradecimiento. Es puntualizar tres cosas, amigo Sebastián, y perdona, pero es lo que aquí llamamos de formación profesional, ¿vale? Porque me dedico a corregir. Una de ellas es, si te he entendido bien, has dicho que el BAP no estuvo en Carvilá, ¿es cierto? No, pero de ahí es que viene Mullah Hussein y Sigir Qasim y muchos de los estudiantes de Sigir Qasim No, hubieron tres, yo creo, que fueron no. letras del viviente. Te digo, el BAP estuvo en Carvilá y estuvo en una de las charlas de Seyed Kazim, Ah, ¿vale? Estuvo en sí. Carvilá y estuvo en una de las charlas, ¿vale? Ya que estamos hablando de Seyed Kazim, cuando veas traducido al español estos nombres, si la I no tiene acento, se lee E. Y si tiene acento, se lee I. En este caso es Seyed Kazim, no Seyed Kazim, ¿vale? Lo digo Ok, por si en otras charlas que muchas das, gracias. te digo Sí. acá. Y otra cosa, el gobernador de Macú no salió a dar un paseo. Macú, pueblo, está como a 2 kilómetros de Macú, fortaleza. Y el gobernador vivía en Macú, pueblo, donde tenía su familia. Y subía a caballo a la fortaleza y fue cuando se encontró al BAP fuera de la fortaleza meditando. Vale, son matices y pequeños que los No, tengo muchas gracias por de nada. compartir, gracias. Solamente un poco por si te No, coincide eso es otra bueno vez a esas saberlo. charlas que puntualices esas cosas que Sí. son más correctas. Y perdona por meterme a lo mejor en cosas que no debo, pero No, está muy bien. Ahora, gracias, Lois. Quedamos ahora. Ah, Paul. Nuestro querido Paul. Ya descubrí qué era lo que pasaba con la pantalla. Gracias a Sebastián y gracias a Luis por puntualizar esos puntos, ya que eso es lo que nos hace ser mejores en cada presentación y también dar, tal y como usted dice, los datos que son correctos, porque es muy importante para nosotros tener precisión en lo que decimos, porque eso es lo que nos da credibilidad también. Y bajo ningún concepto podemos tener esa falta, vamos a decir, o esa duda o generar dudas, sino que eso se agradece. Y quería también comentar acerca de ese punto de cuando él estaba en el río, que eh, me encanta como esa historia de cómo puede una persona, o cómo puede el VAP en este caso, no estar en dos lugares al mismo tiempo. Y me pongo entonces a pensar lo mismo que decía Sebastián, de cuando él dice que el VAP fue que se le revela a Moisés. Entonces, y el comentario que hace Sebastián, que es que para los tiempos de Dios no hay no existe el tiempo. Entonces, todo está pasando en el mismo instante y Dios tiene la capacidad de ver lo que está pasando en el mismo instante. Entonces, entiendo que para una manifestación de Dios es lo mismo, es decir, no hay la parte, si uno lo mira dentro del punto de vista humano, dentro del punto de vista material, eso no es posible, pero la parte espiritual es posible que esté pasando en infinitos lugares al mismo lugar y todo depende de cuál es la visión que tú tengas. Entonces, eso para mí es interesantísimo. Es decir, la capacidad espiritual del ser humano no tiene límites y solamente en lo que uno se enfoca por desarrollar. Si tu visión es desarrollar tu parte espiritual, imagínese lo que nosotros podemos lograr como seres humanos y como humanidad en general. Entonces, eso es algo que en mi caso particular me pone a pensar bastante lo que uno lo puede lograr espiritualmente. Así que
Me encantó ese punto sobre el no tiempo, el no espacio. Eso es algo que en mi caso entiendo que tengo que leer un poquito más sobre ese tema. Gracias, Paul. Ahora viene nuestro querido amigo Fuad. Nos quedamos en España. Sí, enhorabuena, Sebastián. Ha sido muy gratificante tu charla y da mucho que pensar. En el monte Sinaí, y esto está registrado en el libro La epístola del Hijo del Lobo, Moisés, con quien mantuvo una conversación, fue con Baha'u'llah. Y Baha'u'llah mismo lo testifica en el libro La epístola del Hijo del Lobo. Sobre la cuestión de que el Baba estuvo en 2 sitios, él lo afirma. Dice que nosotros las manifestaciones podemos estar en 2 sitios a la vez y podemos adentrarnos a través de una rendija. O sea que ellos tienen capacidades sobrenaturales, son seres especiales. Referente a... También comentaste, me gustaría que volvieras a repetirlo, aquello de que es el punto primordial, estamos de acuerdo, y que era así como, digamos, la manifestación de todos los profetas. ¿Es así, Sebastián? Sí, dice, deja buscarlo. El punto alrededor del cual giran las realidades de los profetas y sus mensajeros, de quien Dios ha hecho que proceda al conocimiento de todo lo que fue y será. Eso. Ahí lo confirma en el Bayán el Bab. Dice, yo comisioné a los profetas. Yo envié a los profetas. También su niñez es prodigiosa. Es de una asombrosa. Él dice de que cuando era un niño, recién nacido, dijo, en la infancia del Bab, exclamó, el reino es de Dios, siendo un niño. Esto lo confirma su mamá, su madre. Después dice, en verdad, cuando yo era niño, era consciente de la verdad de mi propio ser. Y Dios es el Todopoderoso, el Omnisciente. Durante su niñez destacó muchísimo. Tenía un conocimiento innato, siendo muy joven. Su profesor se enfadaba con él porque le hacía preguntas muy complicadas sobre el Corán. Sobre una de las preguntas que más le acarreaba enfado a su mentor era la pregunta, ¿qué es Bismillahirrahmanirrahim? ¿Qué es el Dios todo misericordioso? Entonces el profesor se quedaba en shock porque no sabía qué contestar. Entonces le decía, maestro, la B es de Baha'u'llah, la B de Bismillah. El Bab es el Qayyim, el que se levanta, y el Qayyum es el que va a venir por la puerta del Qayyim, que es Baha'u'llah. El Bab tiene linaje con la familia del profeta Muhammad a través del nieto de Mullah Hussein. Era conocido en Persia como descendiente de la casa del profeta Muhammad. Muy respetada su familia, y él también, y su madre y su padre eran muy respetados. Me gustaría leerlos algo que he investigado y que me asombró asombrosamente. Es un poema de la declaración del Bab poética a Mullah Hussein.
y dice lo siguiente. ¿Me has preguntado quién soy? ¿No lo ves? Ante mis hombros, ante mí, hombres gigantes se desmoronan, caen como árboles aplastados por una poderosa tormenta. Se tambalean y son arrastrados por el resonante trueno de mi lengua. ¿Quién de mis compañeros no bebe de mi excelente sabiduría? Sigue los pasos de mi sombra. Algunos incluso susurran y juran, ¿soy yo que ha de venir? Entonces conoce a un joven y descubre que era un espejismo. En el desierto de las vanidades, mientras se alzaba sobre los pináculos de la luz y pronunciaba mi nombre, me volví para huir de su rostro. Cúbreme con el polvo, aunque grite. Mi voz era ronca y rasposa, hasta que solo se oyó el silencio. Con un amor suave y radiante, me llamó de nuevo, y mi corazón se desvaneció y caí en sus brazos. Mis manos me alzaron como una ráfaga de viento, llevándome de uno a otro, y mi alegría y éxtasis se elevan cada vez más, hasta que abrí los ojos y me vi rodeada por todas las estrellas de la creación brillando en el corazón mismo del cielo. Sentí que me elevaba en un río de luz y poder de mi ser desentrañaba como un carrete de hilo en algo nuevo. Mis ojos despertaron. Era poco después del atardecer y allí ante mí estaba el hermoso rostro de aquel joven radiante, escudriñando armoniosamente el pozo de mi alma con su serena e infinita gracia. Dedicación del Bab a Moulay Hussein. Poético, hermoso. Gracias por compartir. Gracias, querido Fuad, queridos amigos. Los micrófonos están abiertos. Si alguien quiere hacer una pregunta, un comentario. Cierra mi micrófono, que si no hago una pregunta. Yo quiero hacer una pregunta sumamente básica, pero es que siempre se me olvida. Seyed es un título, ¿no es verdad? Sí, es un título, Yo sí. entiendo que sí. Sí. Ya. Querido Fuad, justo apagaste el micrófono. Ya va, ya va. Perdona, No, Fuad. Emma, perdona, creo que Seyed es un título que se le da, pero solamente a los descendientes de Muhammad, no Ahí a está. cualquiera, ¿vale? Muchísimas gracias. Sí, sí, sabía que era un título, pero es que no me podía acordar. Querido Fuad, aún el micrófono está apagado. Lo prendiste, lo apagaste, ya está bien. Lo que dijo Luis es correcto. Vale, gracias. ¿Algo más que agregar, Fuad? Hay mucho que agregar. El maestro que le enseñaba a él y a otros jóvenes la lectura del Corán, él ya prácticamente deslumbraba a su maestro. Este, ya vencido en su ego, se lo llevó a ver a su tío y le dijo: hágase usted recaudo de este chico, porque él no necesita de mí. Yo sí que necesito de él. Yo necesito aprender de él. Pero él ya lo sabe todo. Entonces, en una ocasión, estando sentado junto a un compañero de clase, le dijo: yo vuelo en el reino de Dios. Yo vuelo en el reino de Dios. ¿Quieres volar conmigo?
Y el profesor, escuchando esta conversación entre el Bab y el otro compañero, se quedó sonriendo y dijo, esto es inaudito. Esto es inaudito. Y cuando se lo llevaba a su tío otra vez de nuevo y a su abuelo, pues le regañaban, pero él seguía en su trance. De muy pequeño subía a la terraza y se ponía a rezar y se pasaba la noche sin dormir, rezando. Y dice que el cántico de sus rezos era tan dulce, tan suave. Dice su mamá que cuando era un recién nacido, que le creaba ansiedad, porque no lloraba. Se mantenía sereno y nunca le importunaba. En cierta ocasión estaba en la mesa comiendo y su mamá le dio una palmadita en la espalda, como diciéndole, termina de comer. Entonces él la miró y le dijo, mamá, lávate las manos. Bueno, Lois, adelante. No, No, perdón, es que no Alfredo. entiendo el significado de eso de lávate las manos. No sé en qué sentido va. No lo he pillado, lo siento. Sí, en el sentido de que has hecho algo como golpearme, que soy un niño indefenso, pues lávate las manos. Vale, gracias. Y una preguntita, Sebastián, que ahora vos habías contado que recién terminaste el libro 4, ¿verdad? La sección del Bab del libro Ah, 4. Ahora estoy el libro estudiando la 4. sección de Bajaulá. Y a ver si me acuerdo, porque yo recuerdo, pero tendría que revisar otra el libro 4 en vez de Sí. preguntar. Pero a mí me había llamado la atención que cuando el maestro le devolvió al BAP a su tío y le dijo que él no tenía nada que enseñarle y que se lo quede. Entonces el tío le reprendió al BAP y le dijo Sí, y le dijo, el tío le había dicho al Bab que yo te enseñé que te quedes callado y que actúes de la misma manera que actuaba los otros alumnos, pero el Bab no se podía contener, entonces, y él continuó igualito como era, porque no tenía la capacidad de contenerse, aunque su tío le había dicho que no podía, que nada más que escuchar al profesor le que diga que sí a todo. Sí, así era, eso me había llamado la atención. Gracias, gracias. Gracias, Stella. Una Alfredo tiene la sugerencia. mano levantada y no Estelita tiene sí, la oportunidad de Alfredito. hablar. Sí, que, Alfredito. no, que se me iba a calambrar la mano de tenerlo levantada. Ahora la estoy bajando. Bueno, para agradecerte y para decir que como charla, como introducción, siempre se empieza con la cronología. Y la cronología de la fe comienza con el BAP. Y cuando se habla con el BAP, se habla del que se levanta. Lo cierto es, y eso se lo puedo preguntar a quienes están ahí, nuestros a Lois o a Fuad, aproximadamente en 1844, ¿qué población tenía Irán? Más o menos. Buena pregunta. No, no es una pregunta se va a dejar para los que saben. Bueno, 5 millones, 6 millones. Podría ser 6 millones. Bueno, La yo estoy leyendo que es un población. relato, lo tengo físico, lo tengo en digital, que es Dios pasa, ¿no? Y hace un relato de un contemporáneo de la época. El babismo, con toda su dramática dispensación, con toda la problemática que tuvo, con esa división que hubo con Mirza Yahya y otros seguidores, llegó a tener, según diferentes fuentes, entre 500.000 y 1 millón
de seguidores, ¿no? Y bien sabemos que muchos babís no se daban a conocer por el riesgo que corrían sobre su vida y sobre lo que era aceptar o no la nueva revelación. Y ese es un dato que quería decir, lo que es levantarse, ¿no? Y si no hubiera, qué hubiera sido de que no hubiera habido la persecución que hubo sobre los babí? Muy probablemente, según decía ese relator, Persia se hubiera convertido en babí en 4, 5, 6, 10 años. Bueno, eso no lo sabemos. Lo que sí quería decir, que muchas veces cuando hablamos con amigos cristianos, siempre están en la tentación de hacer lo que no corresponde, como Bahá'í, ¿no? La comparación con Cristo. Dice, no, yo soy cristiano porque Cristo murió en la cruz. Y muchas veces nos tentamos a hacer un paralelismo entre lo que fue la dispensación de Bahá'u'lláh y el valor que tiene 40 años de dispensación. Y en uno de sus escritos, Bahá'u'lláh dice que ninguna manifestación, ni la sumatoria de todas las manifestaciones, sufrió lo que sufrió Bahá'u'lláh. Lo más cercano y lo más comparable, sabiendo es como Bahá'í que debemos ser, que las comparaciones son odiosas, pero si hubiera que comparar, se ajusta más lo que es la vida del Bab, la grandeza del Bab, por una cuestión fundamental. Cuando Cristo predicaba en Nazaret, efectivamente se decía, pero ese no es el hijo del carpintero, ¿qué nos va a enseñar? Ese que nació en Nazaret, ¿qué sabe? Entonces, Bahá'u'lláh, o Dios, podemos decir, envió al Bab del más puro linaje, que era precisamente lo contrario, lo que habían negado los judíos se encontraba en el Bab. Ese linaje, esa condición de descendencia del propio abrámica, que era incuestionable, que era reconocida, y bueno, que fue muy linda tu exposición, con datos muy enriquecedores. Y finalmente decir que a nosotros se nos hizo bien fácil, ¿no? Haber nacido en el siglo XXI, que hubiera sido de nosotros si hubiéramos nacido en aquella época y en aquella tumultuosa Persia, ¿no? Pero sí, si hablamos de levantar levaduras y hacer revolución, el que se levantó y el que creó esa revolución fue el Bab. Y quien se encargó de decantar, de culminar con la población, fue Bahá'u'lláh. Porque en la fe siempre reconocemos, siempre establecemos que dos manifestaciones gemelas. Reconocimiento de Bab como una manifestación de Dios y el reconocimiento de Bahá'u'lláh. Muchas veces, muchas citas que se hacen referencia a la salsa ardiente o las cosas que se hablan es porque Bahá'u'lláh estaba por sobre la demás manifestación. El Bab es la puerta, es el fin de la etapa adámica y el inicio del inicio a la era Bahá'í, que abarca no menos, mínimo, 500.000 años o 5.000 siglos, como muchos lo expresan. Muchas gracias, Sebastián, muy buena tu exposición. Y está muy bien con la temática que elegiste, porque siempre se empieza de principio, y a veces, de una manera, a veces siempre ponderamos, y a veces cuando hablamos, sobre todo con cristianos, a veces, no por experiencia, muchas veces decía, bueno, antes de hablar de Bahá'u'lláh, si me permite, le voy a hablar un poco quién fue Bab. Después podemos tomar todo el tiempo. Porque quienes han hecho, a mí en lo personal, como hice un estudio que se hizo sobre El ladrón de la noche de William Searle,
que es una obra maravillosa. Y ahí puedes encontrar si más profundización sobre el BAP y el paralelismo en las circunstancias de la vida, porque el ministerio en sí fue un ministerio muy corto, un ministerio muy pequeño. Entonces los cristianos siempre te dicen, no, yo creo en Cristo por Cristo en 6 años, todo lo que hizo. Bueno, estudiar la época, el contexto y lo que generó el BAP es algo que es muy bueno, y que lo sepas, que tenga mayor conocimiento para de esa manera lograr insertarse en las conversaciones significativas, que es lo que hoy se procura, ¿no? Un Bahá'í no debe ser un sabelo todo porque esa condición no abarca el hecho del ser, pero sí el saber no ocupa lugar. Muchas gracias, Eva. Muy amable, muy linda tu charla. Gracias, Alfredo. Pedrito, ahí te veo. ¿Cómo estás, Pedro? Hola, papá. Querido Daniel, levantó su manito también. Sí, gracias. Alaba, pa, Sebastián. Hola, papá. Felicitaciones por tu exposición. Estuve atento escuchándolo. Gracias. Tengo una inquietud en vista de que el tema que ha abordado es la esencia de esencias y también ha hecho referencia a su martirio en la segunda oportunidad. Daniel, no se está escuchando bien. En la primera oportunidad, Daniel, él se no se está- escucha. se escucha, pero se Ese. escucha como cortado. Danielito, apaga el Sí, video, sí. porfa, y nos queda solamente con el audio, ¿te parece? De acuerdo. ¿Está mejor? Sí. Bueno, gracias. Decía de que No está se me ha mejor. despertado una inquietud por la charla. Es en relación a la primera referencia que hizo del martirio del BAP con los 750 fusileros musulmanes que se nos relatan de esa manera, que fue disparado, pero que no murieron, sino que él dijo de que tiene que dejar su mensaje completo a su secretario. Entonces regresó al lugar que estaba dándole las últimas instrucciones a su secretario, y el guardia le corta y lo lleva al lugar de fusilamiento. Entonces, en ese sentido, mi pregunta es si hay algún documento, algún registro donde señala qué es lo que lo instruyó a su secretario por última vez. Esa inquietud me ha despertado su charla. Si puede responderme a esta pregunta, también los amigos presentes pueden corroborar. Gracias. Yo también siempre quería saber eso. ¿Cuál es la pregunta? Yo lo encontré, pero lo encontré en inglés. Pero voy a ver si lo encuentro en español para mandarlo al grupo. ¿Alguien se atreve a contestarle a nuestro querido Daniel? Daniel, nos dejaste callado, Sí. Excepto fue. excepto Ay, Lois y Y Lois. Lois, ya. No, yo iba a decir que nunca he oído hablar de qué documento se trataba o si era una tabla o qué era, entonces no me atrevo a decir nada. No, pero no la lo sé. pregunta ¿cuál es?
Es que no se le escuchó bien. La A ver, si pregunta yo lo escuché bien, es la pregunta que le estaba dictando el Bab a su amanuense cuando fueron a buscarlo la segunda vez a prisión para Ok, fusilarlo. encontré lo que él escribió. A ver, qué bueno. Si hubierais creído en mí, oh perversa generación, fueron las últimas palabras del Bab a la multitud que miraba mientras el regimiento se preparaba para la descarga final. Todos vosotros habríais seguido el ejemplo de este joven que en rango se hallaba por encima de la mayoría de vosotros y voluntariamente se habrían sacrificado en mi sendero. Llegará el día en que me habréis reconocido. En ese día habré dejado de estar con vosotros. Ya, pero eso es lo que le Pero eso dijo el fueron las Bab. últimas palabras, no lo que él Claro, escribió. exactamente, exactamente. Déjame ver si encuentro lo que él escribió. En lo que buscan que él escribió, porque el Bab vivía con el tío y no, y qué había pasado con los padres del Bab. El papá del Bab se murió cuando él era muy jovencito y su mamá se mudó con su tío, que era su... Yo no sé si el tío era el hermano de la mamá o hermano del papá, pero yo creo que era el hermano de la mamá. Daniel lo que quiere saber es la conversación entre el Bab y su secretario Sí. Muley Hussein. Sí, sí. En esa conversación no hay nada registrado, porque fue un momento fugaz. Fue un momento fugaz. ¿Qué le habría comunicado? Es un misterio. Yo siempre me he hecho esta pregunta también. Alfredo, Si me estamos permiten, quietos. sí, ahora sí. Si me permiten, le voy a hacer una breve lectura de los tiempos que transcurrían por el año 1889, la situación escrita por Lord Carson Keslow. Escribió, esto está escrito en Dios pasa en página 291. Poco después de la visita que realizó en otoño de 1889, Lord Carson de Keslow escribió, en el curso de referencias destinadas a despejar la gran confusión y error prevalecientes entre los escritores europeos y especialmente los ingleses con relación a la fe que se cree que los Bahá'ís comprenden 19/20 partes del credo Bahá'í. Ahora sigue. El conde de Gobineau, escribiendo ya en la temprana fecha de 1865, dio el testimonio siguiente. Es opinión generalizada que los babíes se han expandido entre todas las clases de la población y entre todos los creyentes de Persia, salvo los nusaíres. Ahí quizás me sepa decir quiénes son los nusaíres. Y los cristianos. Pero sobre todo son las clases esclarecidas, los hombres que practican las ciencias del país, a las que se les presenta como las más sospechosas. Se piensa, y con razón, que parecen ser babíes numerosos, muladas, y entre estos un grupo nutrido de mustaídes, funcionarios de alto rango y hombres que ocupan en la corte funciones importantes y que están bastante próximas a la persona del rey. De acuerdo con un cálculo realizado recientemente, habría en Teherán 5.000 tales creyentes entre una población de poco más o menos 80.000 almas. Además, el bahaísmo ha desarrollado un influjo considerable sobre la inteligencia de la nación persa y extendiéndose hasta expandirse más allá de los límites del territorio, se ha desbordado hasta lo barato de Bagdad, llegando incluso a la India. Y de nuevo escribe, un movimiento religioso tan singular que ha preocupado tan vivamente en la actualidad del Asia Central, es decir, a Persia, algunos puntos de la India
y una parte de Turquía, hasta los alrededores de Bagdad, siendo un movimiento notable y digno de ser estudiado en todos los sentidos, permite asistir al desarrollo de los hechos, manifestaciones y catástrofes a los que no se está acostumbrado. Por otra parte, imaginar si no es con relación a los tiempos pretéritos en que se gestionaron las grandes religiones. Sin embargo, los cambios, ha escrito Lord Carson, aludiendo a la declaración de la misión de Baha'u'lláh y la rebelión de Mirza Yahya, no parecen haber impedido, sino por el contrario, progresado con rapidez la fe, inexplicablemente, para quienes solo ven en ella una forma cruda de fermentación político o incluso metafísico. Los cálculos más modestos sitúan al número actual de Babi en persa en 500.000. Estoy dispuesto a pensar, por conversaciones con personas bien situadas para juzgar, que el total se acerca al 1.000.000. Gracias, Alfredo, por compartir. Y gracias a todo el mundo por sus comentarios, sus preguntas, sus enseñanzas y por mejorar y ayudarme a mejorar los datos que tenía y cómo cuento mis historias. Tengo que salir de aquí, pero quería darle las gracias otra vez a todos por darme la oportunidad de dar esa charla y por compartir esos momentos con ustedes. Gracias a ti, Sebastián, porque eso Gracias a nos ti. sirve a Un todos aplauso en para la nuestro querido reflexión. Sebastián. Gracias, Sebastián. Me sentía muy bien con mi nieto. Gracias a Dios. Y le agradezco a todos, como ustedes, la participación de todos también. Apoyando a mí. Gracias. Muy Gracias, Juanita. bien. Bueno, Aclararle, eso allá en Alaba España, los amigos que no, se sacrifican ya están. no, aclararle, Alfredo, yo creo que lo que leías de los mustayíes, esos son una Sí, casta superior a los mulás, son los doctos en leyes del Corán. Por eso habla de los mulás, que eran, digamos, los sacerdotes, los curas que decimos aquí en España, y luego estaban los mustadíes, que eran los que creaban los doctos en leyes, supuestamente. claro, pero o sea, lo que yo entendí, si no me equivoco, que Sí, de alguna manera algunos de ellos mismos eran Bahá'í y no se daban a conocer por miedo sí, a su sí, vida. sí, sí. Y por eso, Y otros dieron es su vida, hubo de todo. probable que existieran mustadíes, doctores de religión, Sí, sí, sí. que interiormente iban a Mequita, daban sus enseñanzas, pero habían reconocido a Baha'u'lláh. Lo que pasa es que la situación política era complicada. Esas prácticas llegaron a prohibirse, porque eso se Claro. llama disimulación. La disimulación Sí, era, pero venía de la cultura islámica, entonces estaba permitido, Fuat, en ese momento. ya, pero Después sí, no, con la época de Bajaola después no. sí, pero la disimulación la practicaban los chiitas, Sí, porque eran perseguidos por los sunitas. ya. Entonces decían que eran sunitas y practicaban las leyes del chiismo. Y con la fe babí no ocurrió tanto, porque claro, el Bab lo prohibió, el Bahá'u'lláh también. La disimulación no está reconocida en la fe. O eres Bahá'í o no eres Bahá'í. Pero soy Bahá'í y practico y luego digo que no. Ya, pero la Entonces, diferencia entre Bahá'í y Babí, hay diferencia, me refiero, que entonces sí, claro. estaban en plena época de transición y hay gente que dio su vida Sí, y hay gente que claro, tuvo miedo, hubo de todo, ¿vale? O sea, pero bueno, claro. Es poco antes de que Baha'u'lláh fuera deportado a Acre. Estamos hablando de 1889, donde Baha'u'lláh es el esplendor de la prolación de lo que es la escritura anterior al Actas, ¿no? Porque a partir del Actas ya comenzamos, digamos, esto ya no va y esto de aquí empezamos adelante. Digamos en español, borrón y cuenta nueva, ¿no?
Pero 1889, esa era la situación, forma parte de la historia y forma parte, digamos, del el conocimiento. Realmente que 500.000 personas supieran o les sonara la fe en Persia es una barbaridad, ¿no? Y que incluso incluyera a la India y ni qué decir de Ishkabad, ¿no? Donde estuvo el primer centro Bahá'í, por tierra que fueron comprados por los Efendi, por orden de Bahá'u'lláh. Y tiempo después, ahí se estableció el primer Mayorazgar de Rusia. Ahí la situación de la fe era un poco más laxa, no lo que pasó en Persia, que todos sabemos que fue bastante cruda, es el término, por decirlo de lo más suave. Bueno, en aquella época no era ruso todavía, donde se creó el primer templo Bahá'í, en su momento no era ruso, fue después conquistado. Había una república rara ahí del... No me acuerdo Turkmenistán, cómo se llama. puede Turkmenistán, ser. exactamente, sí. Que no era Isgabad. Sí, es que en realidad nunca fue ruso, en realidad perteneció a la URSS, siempre fue Turkmenistán. Lo que pasa es que cuando la revolución rusa, que fue los posterior. rusos eran los que mandaban. Tenían el nombre, pero Luego- no podían hacer nada. Luego realmente el templo fue demolido y los creyentes todos fueron a Siberia. Eh, Cuando murieron, Con respecto a eso, hay un comentario que escuché o leí, pero quería tener mi confirmación. ¿Esos terrenos fueron devueltos a la Casa Universal de Justicia? No, no. No, todavía no. Bueno, vamos a decir que todavía no. Ya volverán. Todavía no. Se han construido casas, se han construido. De hecho, Se han construido casas. Bueno. Claro, eso entonces es cuando el comunismo se alzó en Rusia, entonces se prohibieron el culto Bahá'í y otros cultos también, como los musulmanes. Pero los creyentes fueron detenidos y enviados donde los enviaron a Siberia. La temperatura gélida de 40 grados bajo cero. Sí. No podían soportar. Hay un libro en español que se sacó hace como 2 años sobre la vida de los bajáis en Rusia en aquella época. Sí. Fue realmente... Ese libro lo quiero adquirir. Lo publicó Terraza en Barcelona, la editorial de Exactamente. España, ¿no? Sí. Se puede encargar entonces por internet. Sí. Mira, ahí en el fondo editorial lo puedes encargar, sí. Ishkabat quiere decir la ciudad del amor. Sí. La ciudad del amor. Ishkabat. Cerca de aquí tengo unos amigos pioneros persas que los abuelos son de Ishkabat. Qué bueno. Así que... Es que la familia del Bab, los primos, fueron los que se establecieron primero en Ishkabat. Sí, los Efendi. Sí. Los Afnan. Sí. Los Afnan. Y eso compraron la tierra. La tierra primero hicieron centro y después... Porque la familia del Bab todos eran comerciantes y tenían capital para afrontar la construcción del templo. Y luego, pues, lo que ocurrió, pues, fue fatídico, pero bueno, los planes de Dios no los conocemos. Bueno, no los conocemos. Queridos amigos, muy buenas noches. Perdona, Juan, dice un dicho: si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Sí. No, Es también, tal cual. Así es. También dice que el judío hace planes y Dios se ríe de él. Bueno,
Bonita Bueno, noche no, entre amigos, inspiradora y motivadora en todos sus aspectos. Tengan buena noche. Muchas gracias por acompañarnos, queridos amigos.